Si existiera una habilidad que te ayude a duplicar tus ventas en los próximos 90 días, ¿te gustaría aprenderla? Esta habilidad no tiene nada que ver con hablar mejor, crear más contenido o tener un mejor producto. De hecho, es algo que puedes empezar a practicar desde hoy al terminar este episodio y sin gastar un solo dólar. Es la habilidad número uno para comunicar mejor y vender más. Y si no me crees, quédate hasta el final del episodio para comprobarlo. Esto es Impacta, Multiplica y Vende. Aquí descubrirás cómo hacer que tu mensaje resuene y genere resultados, porque tus palabras tienen poder si sabes cómo usarlas. Soy Vero Ochoa Ortiz, copywriter para negocios como el tuyo que comunican su singularidad. Hoy quiero hablar contigo de pecados, de paradojas y de ironías. No, hablando en serio. Quiero conversar contigo de la habilidad más importante para la comunicación y las ventas. Pero ¿por qué menciono el pecado? Porque hay muchas razones por las que una persona se lanza a emprender, pero también puede haber algunos pecados por omisión, por errores o simplemente por soberbia. Pero eso dejémoslo para otra conversación. Tener un negocio requiere de varias destrezas y habilidades. Hay algunas que definitivamente se adquieren en el camino, no hay de otra, es decir, solo la experiencia te dará esas habilidades. Pero hay otras que sí que se pueden entrenar, pero por alguna razón no se las toma en cuenta o de hecho se dan como por ciertas, como que vienen con el paquete. Y al ignorarlas, los dueños del negocio veo que terminan cometiendo estos errores. Y dime tú si te identificas con alguno de ellos. Por un lado, creer o asumir que sabes lo que tu cliente quiere sin validar. Y por otro, no escuchar a fondo y lo que realmente te está diciendo, eso que te dice entre líneas. Y estos son para mí verdaderos pegados en el ámbito del negocio y enseguida entenderás por qué y qué es lo que se pierde al seguir cometiendo estos errores. No sé si tú alguna vez te has preguntado por qué hay negocios que explotan, que están como sin darse abasto de clientes, mientras que hay otros que con productos o con servicios iguales o inclusive mejores permanecen estancados. ¿Por qué existen emprendedores que parecen tener esta varita mágica para convertir conversaciones en contratos, en negociaciones exitosas, mientras que hay otros que siguen acumulando prospectos que lo van a pensar o que ya te llamarán? Y la respuesta no está en lo que hacen diferente, sino en lo que dejan de hacer. Los negocios, los emprendedores, empresarios exitosos, dejan de hablar y empiezan a escuchar. La escucha activa es la habilidad, sí, así subrayado, la habilidad más importante para ser, primero, un mejor comunicador y por consecuencia convertirte en un mejor vendedor, un vendedor extraordinario. Lo es hablar más, lo es aprender más técnicas de cierre, lo es ser la persona más extravagante de la sala. Es simplemente saber escuchar. Y lo me quedas a mí, cualquier entrenador profesional en ventas, esos que son buenos de verdad, estos referentes, te hablo de un Brian Tracy, de un Gran Cardone, te van a decir exactamente lo mismo. Antes de la venta viene la comunicación y antes de esa comunicación o como secuencia de hacer bien ese proceso es saber escuchar y prestar atención a lo que te dice tu cliente, tu mercado, el entorno o inclusive tus empleados. Vivimos en la era de la comunicación, pero paradójicamente nunca habíamos sido tan malos escuchando. Y de hecho, para mí aquí viene una ironía más grande inclusive que esto de estar en la era de la comunicación. Lo reflexionaba anoche, justo un poco al cerrar el día y escribir algunas reflexiones, que es un hábito que tengo todos los días al cerrar cada jornada. Y pensaba que mientras tú y yo, o muchos negocios, estamos como luchando por captar y mantener la atención allá afuera en redes sociales o cuando publicamos contenido, la inteligencia artificial se ha convertido en la mejor escuchando o en este espacio en el que puedes ir a descargar sin juicio. Piénsalo. Los chatbots, los asistentes virtuales, incluso cualquier modelo de inteligencia artificial, hoy procesan cada palabra que escribes,
recuerdan tus preferencias incluso y te responden exactamente a las preguntas o a las consultas que tú haces. Y lo hacen sin interrumpir, sin imponer su agenda, sin pensar en qué decir después, sin juicio inclusive. La tecnología que a veces o que hasta el momento tanto tememos que los va a deshumanizar y los va a quitar esto que los hace tan únicos, está dominando también la habilidad más humana de todas, que es esta escucha empática o esta escucha activa. Y sabes qué, para mí esto no solo es un tema de ironía, sino es un tema que hay que reflexionar. Le enseñamos a pensar como los otros, le enseñamos a que simule ciertas reacciones o ciertos comportamientos humanos, pero quizás nos estamos olvidando nosotros de ser esos humanos. Y este mismo hecho hace que las expectativas de tus clientes se van a ir elevando, si no están algunas ya bastante elevadas hoy. Cuando hablen con una máquina y esta máquina los escuche perfectamente, ¿tú crees que ellos van a tolerar que un humano, que un par no lo escuche de la misma manera, no tenga esta misma empatía al escuchar? Yo creo que esta paradoja nos crea una oportunidad única. Mientras más avanza la IA, esta inteligencia artificial, más valiosa se va a volver la escucha humana auténtica. Eso de estar presentes en el salón, estar en ese momento, en esa conversación y realmente prestar atención a lo que esa otra persona que tienes enfrente te está compartiendo. Entonces, para mí, este tipo de reflexiones, si quieres, o este tipo de pensamientos es lo que nos hace pensar y sentirnos seguros de que no vamos a estar compitiendo con una máquina, porque si bien a la máquina la entrenamos para que tome características nuestras, el único o el mayor diferencial que nosotros tenemos es seguir haciendo lo que ella no puede. Y es escuchar como desde el corazón, desde esa intuición, tener esa cercanía, tener esa empatía genuina que debería caracterizarnos, tener inclusive esa palabra desde la sabiduría o desde la experiencia que probablemente ahí sí no la tenga la IA. Pero bueno, dejando ese paréntesis a un lado, hablaba de la atención porque claro, hay un estudio muy reciente que se cita con frecuencia que reveló que el intervalo de atención promedio ha caído más o menos a 8 segundos. Algunos dicen que en realidad esta atención de 8 segundos ya la teníamos desde hace algunas décadas, pero bueno, ahora está un poco de moda este estudio, sobre todo con el auge de ciertos formatos en redes sociales. Y por eso dicen que ahora tenemos menos atención que un pez dorado. Pero bueno, como emprendedores, este tema de la atención es crucial, sobre todo en entornos digitales, pero también porque somos susceptibles a este problema. Y esto es por una razón bastante sencilla. Mientras más experto te vuelves en tu ámbito, en tu área, a veces tenemos o cometemos el error de escuchar peor. Digamos que se forma una paradoja del experto, porque nuestro cerebro desarrolla atajos, desarrolla estos caminos cortos que te hace creer que ya sabes lo que el cliente te va a decir o que tienes este instinto inconsciente de querer completar esa frase de lo que el cliente te está contando. Así que asumes que él tienes este problema o su problema antes ni siquiera de que termine de explicarlo. Y estás tan centrado muchas veces en demostrar tu experiencia, estás ansioso de mostrarle todo lo que tienes por ofrecer, que te olvidas de que es importante también recibir esa información nueva, esos inputs que te tiene que dar. Entonces, muchas veces, decantado de esto, caemos en una especie de sesgo al que se lo conoce como la maldición del conocimiento. Y es precisamente que por esta expertise, por esta experiencia, tendemos a utilizar jerga o lenguaje muy técnico o muy propio de nuestra profesión que los hace asumir que hay ciertos conceptos o términos, entre comillas, tan básicos que ya se entienden. Y por eso a veces dejamos de explicarlos, dejamos de dar este contexto que a veces es tan importante en una conversación. Así que aquí quiero hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces has entrado a una reunión con un cliente sabiendo exactamente lo que le ibas a ofrecer antes ni siquiera de que esta persona explique su problema? Eso no es vender, es recitar. Y ahí está precisamente el error.
cada vez que asumes lo que tu cliente necesita según tú, cada vez que te preparas para hablar en lugar de escuchar, estás dejando miles de dólares sobre la mesa. Hay oportunidades que seguramente habrás perdido por eso, contratos que nunca se firmaron, inclusive clientes que terminaron yéndose a la competencia. Y ahora, para transformar realmente tu comunicación y convertir a la escucha activa en tu ventaja competitiva, quiero compartirte un método cortito, un método de 3 pasos o de 3 fases muy específicas que te invito a poner en práctica desde hoy, inclusive si no es una conversación con un cliente, sino con alguien de tu equipo o en alguna relación personal. Puede ser inclusive con tu pareja. Las 3 fases son desaprender, reconstruir y multiplicar. En la primera fase de desaprender, lo primero que debemos hacer es eliminar los hábitos que sabotean nuestra capacidad de escucha. Estos te diría yo que son los más críticos que debes abandonar hoy mismo. Este síndrome de la respuesta anticipada, cuando tu mente ya está formulando respuestas mientras tu cliente aún está hablando. Tienes que aprender a reconocer ese impulso y conscientemente detenerlo. Lo segundo es la compulsión esta que tenemos de impresionar. Ese impulso irresistible de demostrar tu conocimiento, de mencionar el caso de éxito, de establecer que eres creíble. Antes, en realidad, de escuchar cuál es el problema, porque quizás a veces lo único que el cliente quiere es que alguien le escuche, ¿no? Y lo tercero es esta escucha selectiva, que estoy seguro te ha pasado, yo lo reconozco, a mí sí creo que me ha pasado, es que solo prestamos atención a ciertas partes de la conversación que confirman lo que ya creemos o que pensamos que encaja con aquello que le quieres vender. Cuidado con esto. Así que en la próxima conversación, cada vez que sientas esta tentación o este impulso a interrumpir o hablar de tus servicios, mejor respira profundo, haces una pausa y cuentas hasta 3 o 2 segundos para romper este patrón automático y volver a prestar realmente atención en el diálogo que tienes en ese momento con esta otra persona. La fase 2 es de reconstruir. Como ya has estado muy presente en la conversación y has hecho este espacio mental para realmente recabar la información de lo que tu cliente te está contando, ahí sí es momento de implementar un nuevo protocolo de escucha estratégica, es decir, una nueva forma de hacer esta escucha activa. Tienes 5 pasos secuenciales que los voy a contar muy rápido. El primero es el mapeo del contexto. Antes de hablar de soluciones, es importante que comprendas el ecosistema completo en el que opera tu cliente. Esto es su mercado, industria, principales públicos objetivos, etc. Lo segundo es excavar en su problema. La mayoría de los clientes presentan problemas superficiales o, mejor dicho, te cuentan solo sus síntomas, pero tu trabajo es llegar hasta la raíz, entender realmente cuál es el problema detrás del problema. Lo tercero es identificar sus motivaciones ocultas o motivadores ocultos. Aquí la idea es que descubras las verdaderas razones emocionales detrás de la búsqueda de una solución. Y precisamente el episodio anterior hablábamos de esto, cómo cada cliente, todos y cada uno de los clientes decidimos a través de la emoción. Nuestras compras son 100% emocionales que luego justificamos con la razón. Y entonces nuestro trabajo detrás de un proceso de venta es entender cuál es esa emoción en el cliente, cuál es esa emoción de fondo para hablar luego a esa emoción, ¿ok? Aquí es clave saber identificar este motivador oculto. Lo cuarto sería clarificar las expectativas. Asegúrate de que comprendes exactamente cómo se ve el éxito para el cliente, o cuál sería realmente un logro si es que decide contratar tu producto, tu servicio, mejor dicho. En producto creo que también se aplica, pero de otra manera. Y finalmente, el quinto paso sería verificación de la comprensión o verificar que has comprendido. Cierra ese ciclo confirmando con esta persona que has entendido correctamente. Aquí es lo esencial de la comunicación, hacer este ejercicio de feedback para saber si es que lo comprendiste como él te dijo o quizás hace falta algún detalle. Al practicar este protocolo, lo que te va a permitir es tener una comprensión mucho más profunda de ese cliente, así que cuando finalmente hagas tu propuesta, va a parecer casi como que le leíste la mente con lo que le estás proponiendo. Y ojo aquí,
Porque, como decía, este mismo proceso no es exclusivo de una venta o de un ejercicio comercial o de negocio. Esto se puede utilizar también en conversaciones con tus empleados. De hecho, muchas veces cuando estás frente a un nuevo proyecto, a una nueva línea de producto que vayas a lanzar o cualquier nuevo proyecto que existe en la organización, es importante hacer este proceso de escuchar y de entender sus preocupaciones para también alinear esas expectativas que tienes acerca de este nuevo proyecto. Y la última fase, la tercera fase, es la de multiplicar. Aquí es donde tienes que convertir todo aquello que escuchaste en esa conversación con tu cliente en una propuesta irrechazable. Y esto básicamente se hace con 4 elementos. Reflejar de forma estratégica en la propuesta lo que él te dijo. Puedes aquí utilizar sus mismas palabras, sus mismas frases y términos de tal manera que el cliente sienta que realmente le estás presentando una solución adaptada. Lo segundo es que personalices de forma profunda y esto no es solo cambiarle el nombre al archivo o poner en la carta el nombre de la persona, sino que realmente la oferta presente aspectos que responden a sus preocupaciones específicas. Lo tercero es que anticipes sus objeciones, es decir, durante la conversación seguro aparecieron ciertos elementos que le preocupaban y que podrían presentarse como objeciones, abórdalas proactivamente, anticípate a ellas. La cuarta es hacer o dejar claro en la estructura de tu propuesta cuál es el valor más importante, resaltando esos elementos que responden a las prioridades que él ya estableció en su conversación previa. Y en esencia, así es como se construye también los mensajes potentes para el copywriting de cualquier negocio. Primero partimos de escuchar y de conocer a profundidad al cliente. Sin esto no existe copy, no existen textos que vendan. Esta es la parte fundamental, saber a profundidad sus miedos, sus temores, sus necesidades, sus frustraciones, aquello que le emociona, aquello que lo motiva y que lo mueve a la acción. De hecho, para un copy, este es el trabajo más pesado, el trabajo más largo y en realidad el que toma más tiempo. No es la escritura como todo el mundo cree, no es tampoco que para vender es solo sentarse a inspirarse por el Espíritu Santo y sacar palabras bonitas, para nada. Viene de un conocimiento profundo, de una investigación profunda y luego se traduce a textos, a palabras. ¿Y qué hacemos? Es precisamente tomar lo que nos dicen las encuestas de las entrevistas, tomar todo aquello que ya nos dijo a partir de hacer ese proceso de escucha activa y eso lo trasladamos a los textos, sea de una página de ventas, sea de unos correos, de unos anuncios. Inclusive, en todos estos elementos también anticipamos objeciones, nos adelantamos y las rebatimos para que no haya pierde, para que el cliente una vez que lo lea diga, wow, esto es precisamente lo que estaba buscando, lo que yo necesito. La escucha activa, digamos que lejos de ser una soft skill o estas habilidades blandas de las que se habla en el liderazgo, es una habilidad que debería ser entrenada o que debería ser mejorada por todos aquellos que tengan un negocio. Para mí, y esta es una percepción personal, parte del proceso de emprender, de crear un proyecto, de tener un negocio, implica también parte de empezar a liderar. Desde liderarte a ti mismo hasta empezar a liderar a otros, hasta empezar a crear equipo. Entonces, la escucha, lejos de ser solo algo que los comunicadores deberían estudiar o los comunicadores deberían manejar, es una herramienta rentable para cualquier persona que quiera sacar adelante un negocio. Digamos que esta se convierte en una herramienta adicional que vas a llevarte por siempre en tu arsenal de ventas para cualquier tipo de negociación. Así que espero que luego de escuchar con atención este episodio, salgas corriendo a poner en práctica estas técnicas para mejorar esta habilidad. Y además, si este episodio te impactó, compártelo con otro emprendedor que puede estar dejando dinero sobre la mesa por no escuchar a sus clientes o por no escucharlos a fondo. O quizás también este emprendedor está teniendo problemas con su equipo y puede ser que el origen es que no los está escuchando tan bien. Así que te invito a que lo publiques en tus grupos de WhatsApp, en tus estados o en tus historias de Instagram. Y si quieres, inclusive me etiquetas ahí como @Vero8Ortiz
para saber que estás poniendo en práctica todas las recomendaciones que vimos en este episodio. Ojo, y si también quieres dejarme tu feedback acerca de este episodio o de los anteriores, si a lo mejor te surge una pregunta, algo en lo que quieras que profundice, como para sugerirme un nuevo tema para un próximo episodio, bienvenido sea. Puedes igual enviarme un mensaje directo, me encuentras como @vero8ortiz y estaré feliz de leerte. Que tengas una semana espectacular. Te espero aquí el próximo martes para impactar con tu mensaje, multiplicar tu alcance y vender tu autenticidad. Chao, chao.